Bueno, aquí estamos finalmente, mi querida Mónica. ¿Sí me Hola, escuchas mi la querida voz? Olguita, Olguita de mi vida, Olguita de mi amor, de mi corazón. ¿Hace cuánto tiempo, hermanas? Hablamos todos los días para que todo el mundo se entere. Yo creo que hablamos más ahora que Olguita se fue a Nueva York que cuando estaba aquí. ¿Sí o no, Olguita? Es verdad, es verdad. Hemos hablado casi todos los días, conversamos, hablamos de tantas cosas. Y gracias por tenerme al corriente, querida, con todas las cosas de Ecuador también. Y sí, efectivamente, yo me encuentro actualmente en Nueva York, Estados Unidos, desde hace ya este año, este mes, cumplo 2 años, mi querida Mónica. ¿Qué te En parece? serio, ya tanto tiempo. Yo pensaba que era reciente nomás. Se me había hecho muy corta tu estancia por allá. O sea, no me han extrañado casi nada. No, yo sí te extraño, por algo te mensajeo y te mando mi armoniosa voz para que no te olvides de mí. En fin. No, sí, es verdad. Yo también extraño mi país, aunque imagínate con todas las cosas que uno tiene que escuchar todo este tiempo. Y bueno, precisamente estamos tratando hoy, en este momento, si tú te das cuenta, mi voz de artista, de cantante, está Ajá. malograda. De cantante folclórica. De cantante folclórica, sí, está con gallitos y todas las cosas habidas y por haber, Bueno, pero porque es que estamos. también has tenido la mala suerte que justamente te cayó este virus cuando justo 11 de septiembre, pues y allá se dan 1000 actos conmemorativos que uno como periodista no puede dejar de cubrir. Ya tú sabes, ya tú me entiendes y me comprendes, Te comprendo muy porque, bien. porque efectivamente uno tiene que estar allí donde la noticia está en su punto. Así Y es. bueno, precisamente esta tarde a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Acá en Estados Unidos ya vamos a visitar la noche. Igualmente está un día todavía claro porque ha sido soleado. En, en estas conversaciones frente al mar tenemos la gran satisfacción de poder contar con la compañía de nuestra querida amiga Mónica Carriel. Es interesante al momento de conversar con ella y sobre todo cuando se describe, me encanta, porque ella se considera precisamente una viajera incansable, montuvia de cepa, que se adentra a los rincones más profundos de la experiencia humana para relatarnos y conmovernos con ese conocimiento y con ese trabajo que ha venido haciendo durante tantos años y que de alguna manera nos hacen reflexionar. Pues ella es licenciada en comunicación social con un máster en guión y dotada de un ingenio que la lleva pues a afirmar que desde que escribe hasta que las etiquetas del champú y que ella pues siempre está precisamente ejerciendo esta noble tarea, esta noble misión, porque yo creo que es una misión el Es poder un comunicar, apostolado, hermana. el comunicar a las personas, pues eso que nosotros recibimos por nuestro trabajo, por nuestra investigación y poderlos poner al servicio de las demás personas. Así que bienvenida, mi querida Mónica, a Conversaciones Frente al Mar. Quiero decir que esta es nuestra segunda oportunidad de conversar y estoy súper feliz de que estés aquí conmigo y con todos nosotros. Muchísimas gracias, Olguita, muchísimas gracias. Sí, esta es la segunda vez. La primera vez fue para hablar del libro de mi abuelita, que dije que estaba a punto de salir y mira cómo se dieron las cosas. Nunca salió. Estando aprobado por Debo, estando aprobado por Melvin Hoyos, nunca salió el condenado libro porque justamente se dio este cambio
este cambio de alcalde, ¿no? Este cambio de primer personero de la ciudad. Entonces, bueno, pues la doña Cintia en esa época ya justamente entraba la pandemia y pues todos esos programas tan beneficiosos que había en ese tiempo fueron cortados, ¿no? Poco a poco, porque la necesidad primaria era la salud. Es comprensible. Entonces todo esto pues pasó a otro nivel de importancia y pues definitivamente el libro nunca se imprimió, pero está registrado y todo en cualquier momento, eso es en cualquier momento. Entonces creo que a propósito de ese libro fue la primera vez que hablamos, que tuvimos estas conversaciones frente al mar. Quiero describirles un poco a todos y muchísimas gracias por seguirnos. No sé cuántos estén por ahí, cuántos, las 2, 3, tu mamá, Uy. mi ñaño. Después nos van a ver porque nos van a ver. La curiosidad, tú sabes Así, que siempre la curiosidad, o es la curiosidad o es el boyerismo, algo, pero algo hay. Sí, Entonces, efectivamente. quiero describirles un poco la amistad. Olguita y yo nos hicimos amigas, yo creo que ya por necesidad de ser amigas en realidad. Porque ella es una mujer dedicada a la cultura y yo una mujer que cubría cultura. Entonces, obviamente, había la necesidad de hacernos muy buenas amigas porque ella pues siempre tenía cuestiones y datos y cuestiones interesantes que sugerirme para cubrir y yo siempre estaba ávida de estos datos y de estas misiones especiales porque pues en Guayaquil encontrar eso de cultura es así como medio complicado. Porque si estos eventos hay, pues resulta que no los publicitan mucho, ¿no? Entonces uno tiene que andar atrás y haciendo el acuerdo a la gente siempre, hay tal museo, hay tal recurso, vamos a verlo, mire, se lo muestro yo antes de que usted lo vea, bla, bla, bla. Entonces, de esa manera nos hicimos amigas. Creo que la primera vez que la entrevisté fue algo con respecto a la biblioteca, fue. Al museo. Al Yo estaba en el museo. museo. Al Así museo. es, Algo había en el pasado en el museo. museo, algo ocurría en el museo, no me acuerdo qué era, pero algo Siempre ocurría en el ocurría algo, museo. siempre ocurría algo en el Siempre museo. ocurría algo, o sea, el museo de Guayaquil era el museo más movido del universo, por Dios, algo pasaba ahí. Me acuerdo y te lo cuento como anécdota, creo que ya tú no estabas ahí. Sí. Cuando un día yo lo llamo a Melvin Hoyos, eterno director de cultura del municipio de Guayaquil, lo Ajá. llamo un día y le digo, Mary, ¿cómo está, arquitecto? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué es su hermosa vida? Y dice, te llamé con el pensamiento. Y yo, ¿cómo así, arquitecto? Cuente, ¿qué hay? ¿Qué tiene, arquitecto? Cuente. Yo estaba en Pluri TV. Yo era la Sí, directora de sí. contenido de Pluri TV. Entonces lo llamo al arquitecto, el arquitecto me dice que tiene algo, pero increíble, que jamás me lo voy a imaginar. Y yo voy, ni le pregunté qué era, agarro un equipo de cámara y me voy inmediatamente a la biblioteca de Guayaquil y resulta que se había caído una columna y esa columna había partido el piso y en el piso abajo del piso habían encontrado osamentas. Unas Ya. 8, 9, creo que ya tú no estabas ahí. No, ya no. Ya no estabas ahí. ¿Por dónde andarías? De pronto por turismo, creo que el municipio, una cosa así. Sí, eso fue por el año 2012 o 2013, creo. Yo creo que un poquito más allá. Más, no, yo estuve hasta el 2014 en turismo de la prefectura. Ah, ya ves. Entonces, bueno, Ajá. encontraron las osamentas de la fiebre amarilla y eso tuvimos la oportunidad de grabar. Siempre he estado yo de una u otra manera vinculada con la cultura, tratando de mostrarle a la gente que en realidad hay cultura en Guayaquil y que es interesante cubrir estos eventos, acudir a ellos para no dejar morir nuestra cultura, Olguita. Definitivamente, mi querida Mónica, cuando he estado justamente participando de gestiones a través de las diferentes instituciones, una de las temáticas que a mí más me movía era precisamente eso, ¿qué más podemos dar a conocer? Porque como tú dices, y hay mucho, y lamentablemente a veces eso se va quedando como que un poco quieto, precisamente porque gestionar no es tan fácil, a pesar de que se dice que sí, gestionar no es tan fácil y sobre todo ir gestionando paralelamente muchas cosas. Entonces, se toma un tiempo, primero se toma un buen tiempo y luego de eso pues puede comenzar a fluir y de hecho fluye todo lo que uno pueda mostrar. Pero sí, efectivamente, sabes que yo estaba por postear hace un rato en Facebook de que íbamos a conversar tú y yo, pero yo más bien me iba a sentir entrevistada por ti
más que, más que yo haciéndote a ti la conversación sobre temas, ¿no? Bueno, Porque imagínate, somos dos periodistas, las preguntas van y vienen. las preguntas van a ir y van a venir. Y como tú mencionabas, es bueno mejor decir que estamos una en Ecuador y la otra en Estados Unidos para que no se vea como que qué pasa, que efectivamente no están, quién está en dónde y por qué. Pero efectivamente ya son 2 años que yo me encuentro por acá. Este programa es la segunda temporada de Conversaciones Frente al Mar y yo estoy súper contenta de haber tomado la decisión de continuarla, porque tú sabes, esto es solamente cuestión de decisión, porque a veces no están todos los recursos, no está el buen computador, no está la buena luz, que no sé qué, no sé cuánto, pero yo creo que lo más importante que yo tengo es gente como tú, que siempre está dispuesta a compartir y hacer cosas así de interesantes y rápidamente, sin pensarlo mucho. Entonces, a mí cuando tú te pedí, porque la vez anterior cuando te pedí un perfil profesional reducido, porque yo les pido reducido, porque yo sé que son así como 7 páginas, y la verdad es que a mí poner una vez, y entre paréntesis te cuento, ¿no? En una ocasión a alguien que entrevisté le pedí su hoja de vida, entonces yo comencé a tomar información que tenía allí, armé la información porque eran como 10 páginas y luego me dice, no, es que de eso yo no fue así, que no sé qué. Digo, no me digas, dime qué es lo que realmente quieres que ponga y qué realmente te significa a ti y tu parte profesional. Entonces, por eso ahora yo mejor les pido que me digan la información. Pero entonces ahí yo encontré y esa parte que tú dices que, que le pones, que tú escribes hasta las etiquetas. Cuando te refieres a eso, ¿a qué te estás refiriendo? Por A ahí que de quiero verdad, empezar. a que de verdad escribo hasta las etiquetas en chapó. Bueno, yo ¿Cómo es eso? siempre bromeando, pero son de broma en broma, estoy hablando en serio. Por ejemplo, yo vivo en una casa, creo que construida en 1940 o habitada en aquellas épocas por una familia muy pudiente en cierto barrio también muy tradicional de Ecuador, de Guayaquil. Entonces, la casa tiene ciertas cuestiones especiales, entre ellas los espacios, ¿no? La casa es extraordinariamente grande, extraordinariamente grande. Yo vivo en el primer piso nada más. La han dividido pues para alquilarla, ¿no? Porque obviamente la mantención de estas casonas son onerosas. Me imagino que ha de ser de gastar mucho porque hay materiales que hay que mantener. Los pisos, por ejemplo, que son de madera, eso ha de ser terrible. No sé cómo lo haga la dueña de casa, pero ha de ser terrible. Entonces, esto donde yo estoy encerrada en este momento, que aquí está la puerta, esto es un closet. Esta oficina es un closet. Más o menos puede estar midiendo unos 2,5 metros por 2,5 metros. Es Un un walking closet. closet. Un closet, ¿no? Entonces yo me lo encontré aquí cuando me mudé, mal parqueado, estaba lleno de cosas de limpieza y estas cosas así. Entonces yo lo vacié, boté, devolví, le di a la señora dueña en casa y le dije, yo voy a convertir esto en una mini oficina. Me dijo ella, bueno, si a usted le gusta, si se siente bien ahí trabajando, pues dele. Entonces, como verás, yo tengo aquí atrás mis libros, aquí adelante está todo lleno de fotos y de cosas. Y yo siempre bromeo de que cuando voy a escribir y me voy a encerrar a escribir, yo me voy a encerrar en el closet. Hay muchísima gente que por cuestiones LGBTI, tanta cosa, anda queriendo salir del closet. No, no. Yo lo mío es al contrario, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana que me levanto a escribir, yo busco entrar al closet. Y siempre bromeo que le voy a poner un letrero aquí afuera, en la parte de arriba le voy a poner un letrero que diga, aquí se escribe hasta las etiquetas para champú. ¿Por qué? Porque usted me manda a escribir a mí cualquier cosa y yo lo hago. Cualquier cosa, documento publicitario, documento científico, tesis de leyes, yo soy periodista. Tesis de ley, un día hice una tesis de ingeniería petrolera. ¿Cómo la hice? No sé, no me preguntes. Me metí en la cabeza 800 libros de ingeniería petrolera y yo hice la tesis de ingeniería petrolera. O sea, a mí no me asusta nada que tenga que ver con escritura, nada. A mí me lo han pedido todo. 1, 2, que soy, durante mucho tiempo en mi vida fui madre soltera. Y las madres solteras, para darle de comer a los hijos de forma lícita, uno tiene que aprender a hacer de todo. Si a mí me toca vender sándwiches, tengo que aprender a hacer sándwiches. Entonces, los sándwiches tienen que ser ricos. Tiene que ser buenos, así es. Por supuesto, tienen que ser los mejores. O de pronto, ¿a quién no nos ha tocado siendo relacionista pública que no hay quien te haga el sándwich y te dice de pronto la persona que va a dar la charla, yo le pongo la plata, pero usted busque quién haga y resuélvame ese problema?
Y ahí estás tú a las 5 de la mañana abriendo el pan, poniendo la mayonesa, poniéndole todo. Ya. Entonces a uno le ha tocado. Entonces yo soy multifunción. Yo no me hago chiquita con nada. A mí me toca escribir un documento publicitario que alguien quiere, no sé, un dossier de prensa para una revista, ponte, yo lo hago. Hago contenidos para revistas, hago tesis, hago documentos académicos. ¿Qué es lo que no hago? Entonces, esa es mi broma eterna, ¿no? Yo voy a poner ahí afuera un letrero que diga, aquí se escribe, hasta las etiquetas para el champú. No es broma, en algún momento me mandaron a hacer una etiqueta, no fue para un champú, sino para un perfume, y la hice. Y me pagaron por ello. Bueno, esa es la idea, hacer las cosas lícitamente como tú dices. Y efectivamente, sabes que ahora que mencionabas todo lo que haces y sobre todo tú dices, soy periodista. A mí me pasaba que en algún momento cuando yo estaba haciendo alguna actividad dentro de algunas funciones que he ejercido, eh, te to- eh, cada cosa que se hace para hacerlas bien, porque la cosa no es hacer, sino hacer bien. Así es. Entonces, uno tiene que entrar a investigar, a revisar, a ver qué hay y qué cosa de eso puedes tomar y de paso transformarla, porque la idea no es copiar, sino transformar. Claro, es Entonces, tomarla como referencia nada más. nada más. Entonces, cuando tú te mostrabas ante el mundo con todo tu trabajo, entonces habían algunos colegas periodistas que decían que la profesional en tal tema, que no era mi profesión. Y yo sé, por ejemplo, en temas de turismo, ¿no? Yo me conozco muchísimo porque no solamente tuve la oportunidad de estar o ser visible en dos momentos, ¿no? En el museo, que de alguna manera es una institución cultural, pero que turísticamente tenía un fuerte impacto, y luego en turismo propiamente dicho. Antes de eso, pues estuve en la aviación, en Ecuatoriana de Aviación, y ahí estuve la oportunidad más bien de relacionarme con la gente que hacía la venta de los boletos y todas esas cosas, y que estaba involucrado en temas de turismo y que aprendí de ahí otras cosas. Pero entonces tú te vuelves una experta, aunque no lo quieras. ¿Por qué? Porque lo que hay, la expertise se da a partir del conocimiento que adquieres de lo que estás mirando, que estás investigando, y en muchos casos que desarrollas posteriormente también, ¿no? Entonces, sí, es verdad, se vuelve, aunque no seas la experta profesional, académica, científicamente probada, pero creo que sí tenemos ese, o sea, ese gustito, ¿no? De poder decir sí. Puedo decir que hay información que, eso no quiere decir que uno no conozca todo, que conozca todo, sino que siempre estamos al borde de conocer un poco más. Y estos días que tú mencionas justamente, que dentro de nuestras conversaciones que hemos tenido, tú mencionabas el aspecto migratorio y por las declaraciones que también se dieron del alcalde de la ciudad acá, ¿no? Y la preocupación del tema migratorio, sobre todo que Ecuador eleva los índices a partir de enero, o sea, no es ahorita, a partir de enero, o sea, porque se puede decir ahorita por la situación y es todo, o sea, la situación viene recurrente desde el año 80, porque desde el año 80 hay migración de Ecuador hacia Estados Unidos y otros países que consideran son los más, los posibles de emigrar, ¿no? Pero entonces, a partir de eso que conversábamos nosotros y de esa crisis migratoria desde acá, viéndola desde Estados Unidos, cuéntame primero tú qué te impulsó a explorar este tema en este momento y cómo así, qué piensas tú de lo que estás viendo allá que se está dando acá? Bueno, empecé a explorar el tema y que yo nunca he explorado el tema. Tú conoces mi realidad. Yo tengo 3 hermanos varones. Bueno, tenía 3 hermanos varones, 2 de ellos ya muertos. Y los 2 varones que murieron fueron norteamericanos, ¿no? Ellos eran ciudadanos norteamericanos. Se fueron, creo que el uno tenía 12 años y el otro tenía 13. Héroes también, ¿no? Han peleado por ese país en guerras y batallas y enfrentamientos y bueno, muchas otras cosas. El otro también es ciudadano, ya el mayor vivía allá hace algunos años, creo que 12, 15 años, una cosa así. Y yo nunca había querido irme, nunca me había picado esa polilla de ganas de irme y todo lo demás, pero cuando ya comencé a ver el caos social que se ha armado en Guayaquil, en Ecuador específicamente, con todos estos narcos y todas estas bandas, vacunas y todo lo demás que se está viendo acá. Porque por Dios, eso hay que hacerle entender a la gente que vive idealizando partidos o cuestiones. Si usted vive allá, opine de allá.
porque hay muchas personas, yo sé que tienen toda la voluntad y toda la buena voluntad de aportar con ideas, digámoslo así, ¿no? Pero hay personas que hablan mucho del Ecuador, de lo que estamos viviendo aquí, cuando ellos viven allá. Usted vive allá, usted no sabe lo que es. Una cosa es ver por internet que un tipo, usted está sentado en un café y un tipo viene, saca una pistola y mata a alguien. Pero véalo aquí. Que le tiemblen los huesos, que le tiemble el cuerpo, que le den ganas de abrazar a su hijo que está al lado suyo. Mira, ahorita yo vivo en un lugar en donde estoy más o menos a unos 200 metros de la heladería en donde mataron a un niño en un cruce de balas entre un policía y un delincuente, cuando esa criatura había salido a disfrutar un momento de esparcimiento con su familia. Se puso tan nervioso este angelito que en el cruce de balas resulta muerto, un niño pequeño, un niño que le faltaba todo por vivir, con muchas ilusiones, con fantasías, sus padres destrozados. Obviamente esa familia nunca va a volver a ser la misma, ni nosotros como sociedad, después de haber visto semejantes aberraciones que estamos viendo, que jamás antes no vimos, nunca vimos. Entonces es obvio que uno está viviendo en este lugar y viendo cosas que nunca vio y uno quiere salir corriendo. Sí. Entonces, obviamente, uno va a pelar el ojo en el tema migratorio porque dice, yo me tengo que ir a esta vaina. O tengo que por lo menos tener vista la ruta de escape. A ver, ¿para dónde me voy a ir? ¿Por dónde voy a salir? ¿Cómo voy a agarrar? ¿Por dónde voy a coger? O sea, ese es el pensamiento de la mayoría de los ecuatorianos, que uno no se decide por A, B, C situación, es verdad. Yo tengo una niña de 8 años con problemas de lectoescritura por esta bendita pandemia. A ella le tocó aprender sus primeras letras en un Zoom, como estamos tú y yo con la maestra, y esa concepción no fue la misma que estar en una clase con una profesora. Entonces ella tiene todavía estas disfunciones y pelea con ellas. Imagínate que se le vaya la madre, ¿no? Claro. Imagínate que se le vaya la madre, imagínate que tenga que dejarla yo al cuidado de mi hija mayor, que tiene toda la buena voluntad de su hermana, la puede amar con la vida, pero es su hermana, no es su mamá. ¿Me explico? Así ella es. Cuando se encarga de ella me hace un favor. Yo soy la responsable de la criatura y obviamente no me la voy a poder llevar. Tampoco no pienso irme a arriesgar por una selva de Darién, como hemos visto. No hace mucho salió un video de centenares de venezolanos cruzando la selva. Me imagino que ecuatorianos también han de haber ido por ahí, por esa ruta. Cruzando esa selva, qué terrorífico ver niñitos, bebés, niños recién nacidos cruzando esa selva. Qué tan cansada tiene que estar la gente para arriesgarse en un éxodo como el que estamos viendo. Efectivamente, Mónica, y claro, como tú mencionas, una cosa es vivir la experiencia en Ecuador y otra cosa es mirar, como quien dice, los toros de lejos, ¿no? No tiene ni idea de lo que está pasando. Y obviamente la prensa obviamente marca esas distancias al momento en que uno empieza a mirar todas las cosas que se están dando y que da desesperación. Da desesperación de no saber qué vamos a hacer, de qué manera más bien se puede contribuir. Si bien es cierto, las ideas y las cosas a lo mejor no sirvan de mucho, sin embargo, yo creo que hay una fuerte tendencia a que podamos, de alguna manera podamos lograr hacer un clip con la gente y sobre todo, yo fui al consulado de Ecuador acá. A preguntar, a preguntar. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, ¿de qué manera ayudo? Como yo te mencionaba a ti, ¿no? O sea, sí, yo sé que la información está dando la vuelta al mundo, que todo el mundo está comentando, pero siempre yo voy al hecho de cómo puedo yo contribuir a esa situación, ya estando acá y ya teniendo a los migrantes acá. Entonces, una de las cosas que me saltó inmediatamente es ir a ver qué es lo que pasa con el consulado, qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, un pasaporte para sacar acá te demora 7 semanas, un pasaporte, sí, empezando desde ahí. Y luego una serie de trámites que tú puedes hacer, sacar tu documento del censo consular, una identificación y todas esas cosas demás, pero que si tú no tienes una dirección que poner, entonces, ¿qué puedes tú sacar una cédula, incluso acá? Porque tienes que tener una dirección. Y eso es lo que está pasando. Entonces, revisando toda la situación que se está dando,
¿verdad? Y de lo que tú dices, el traspaso de la frontera, porque por donde llegan es por la frontera. Hay otros que vienen en avión y tienen otras circunstancias, pero los que vienen por la frontera se enfrentan a una múltiples situaciones que yo me he quedado realmente aterrada, porque he tenido la posibilidad de hablar con personas que han estado en esa condición, donde se quedan más de un mes y medio, los secuestran los mismos taxistas, les roban los dineros. Luego, yo la verdad es que no entiendo en ese éxodo que tú dices masivo, ¿cómo hacen para tener la economía? Porque tú sabes que a cualquier parte que vas tienes que tener $1, al menos para poder saber qué vas a hacer. Esa parte yo no la entiendo y no es comprensible, sin embargo llegan. El chulpo. Llegan, están aquí y luego trabaja y gran parte, por eso es que muchos viven lo que pueden, los que pueden ya llegar a trabajar, pues hacen unas ingentes situaciones que te juro que es bastante complicado incluso de comentarlas, porque esa no es la idea. Como yo te digo siempre, a mí lo que me gusta es precisamente ver de qué manera podemos resolver. Entonces, cuando fui al consulado, ellos dicen que van a los diferentes sitios en donde ven cuáles son las personas, las condiciones, etcétera. No todas las personas sienten seguridad de que, Claro, que este consulado también los pueda apoyar. Sin embargo, hay muchísimas cosas que se han ido haciendo, pero no, yo no me explico al final, o sea, tú sabes que alguien que necesita algo, ¿qué es lo que necesita? Dinero. Y el dinero es para pagar un arriendo y comenzar a trabajar. Pero no hay trabajo, porque como tú mencionabas primero, ahí están los venezolanos que tienen una condición que un al igual estatus diferente. que los cubanos con otro estatus, que son los que han podido llegar y de alguna manera les tramitan sus documentos por cuenta propia del mismo país. Así Sin es. embargo, con el ecuatoriano no es así. O sea, no es la misma condición. Entonces, el tema de trabajo se empieza a reducir porque obviamente ya están en desventaja. Entran por el mismo lado, pero entran en desventaja. Entonces ya la persona que va a trabajar en venezolano tiene cierto tiempo corto, tiene su documento de permiso de trabajo. Sin Claro. embargo, ya tiene su documento, pero en cambio el ecuatoriano no. Entonces ahí empiezan a haber una serie de circunstancias que luego viene y revisando todo lo que ha sucedido justamente, vemos que a nivel político interno de cada país tampoco no se ve una solución, no se ve algo que efectivamente pudiera decirse, vamos a ir parando esto a partir de hacer esto, ¿no? Porque tú ves que la No, pelea porque ahorita es otra. hay muchos defectos, hay muchas cuestiones de leyes que quedaron o que se hicieron con puertas traseras o que se sabía que habían ciertos desperfectos, ciertos desajustes y que nunca fueron arregladas. Hablemos de una de ellas, por decirte algo, la ley de educación superior, ¿no? De la que yo tanto me quejo y me viviré quejando mientras esté. Resulta que yo soy docente universitaria y yo me considero, o como me llaman despectivamente cierta clase de maestros, comunicadora 4x4. ¿Qué quiere decir 4x4? Quiere decir que yo soy una docente que tengo experiencia en docencia, experiencia en mi ejercicio profesional, experiencia como dentro del sector público, que es otra experiencia completamente diferente, ¿no? ¿Verdad? Así es. Entonces, esas tres experiencias a mí me hacen peligrosa para los maestros que son solamente académicos y que están metidos dentro de las universidades. Yo no digo que la academia o que el estudio no sea loable, me parece muy bien, pero la experiencia también lo es. Y debió existir algo dentro de la ley que diga que los maestros, para ser maestros universitarios, no solamente tienen que ser académicos, sino también tener experiencia en el ejercicio de la profesión, de aquello que van a enseñar. Tú llevarías, por ponerte un ejemplo sencillo, nadie llevaría un carro que me ha costado mi dinero, que me ha costado ahorrar, que me he eximido de cosas por comprármelo, a donde un mecánico que solamente es
mecánico de escritorio. Él solamente estudió mecánica, pero nunca ejerció. ¿Se lo llevó el carro o no se lo llevó? Obviamente que no. ¿No? Uno hasta para ir a comer ve cuántas personas hay en ese lugar. Ah, si está más o menos lleno, entonces la comida debe ser buena, dice uno, ¿no verdad? Entonces uno se mete o no se mete. Entonces el hecho de que haya ocurrido esto, de que muchas personas, pero muchas personas, que hayan solamente estudiado, estén a nivel académico enseñando, eso tampoco es bueno para los alumnos. Porque ¿dónde está la práctica? Mandarlos a que hagan la práctica a un canal o a una radio, eso no es educarlos. El maestro tiene que anticiparlos. Hay tips de prensa que un académico nunca les va a poder dar. Por ejemplo, el hecho de que usted se va a cubrir, hablemos del partido de ahorita. Digamos que usted que gana Ecuador por goleada y eso le significa la clasificación al siguiente mundial. Hablemos. Pongámonos en ese escenario irreal, imaginario. Y resulta que, como dicen en Guayaquil, todos a la Víctor. Todos a la Víctor, dicen, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una masa de gente en la Víctor, todos celebrando. Entonces, cuando nos mandan a los periodistas a cubrir, ¿a dónde vamos todos? Víctor, ¿no verdad? Y usted está parada ahí en medio del tropel y el montonón de gente, y usted de pronto con su pantalón, usted que tiene un cuerpazo, Olguita, ahí, parada con su pantalón blanco ahí, su blusita y su micrófono esperando salir al aire y todo está bien. Pero en el momento en que sale usted al aire, como usted ya no se puede voltear, ni puede reclamar, ni puede decir nada, en ese momento que se enciende la cámara y que usted comienza a hablar, ahí en ese momento comienzan las manos al lugar trasero, en donde usted no se puede defender. ¿Qué se hace en ese momento para que esa muchacha que está ahí parada no termine manoseada? Se le dice al asistente de cámara que se pare atrás de ella. Si alguien le quiere agarrar algo al asistente de cámara, ella es hombre y sabrá cómo se defiende. Pero no a la chica indefensa que está saliendo al aire. Que le enseñe un académico ese tip a algún periodista. Que vaya y se lo enseñe. No puede, porque nunca lo ha experimentado. Nunca lo ha vivido. Él leyó libros que le reitero, es loable, pero el ejercicio profesional tiene su valor. Tiene su valor. Y los académicos no deben estar solamente en las universidades. Deben estar personas que hayan vivido la calle, vivido el periodismo, experimentado afuera. ¿De qué me vale a mí un cirujano que le vaya a enseñar cirugía a un grupo de próximos cirujanos que nunca haya entrado a un quirófano? No me sirve de nada. No me sirve de nada. Entonces tenemos que entender eso. Ese tipo de leyes mal hechas que les dan preferencia a una persona que solamente estudió y que no tiene experiencia profesional, nos deja a los profesionales afuera. Resultado, no hay trabajo. Bueno, sí, es verdad. Y es verdad, y lo sé por ti mismo y por todo lo que antes de venirme acá, acuérdate que tú me dijiste de algunos concursos que estaban dándose en la Universidad de Guayaquil y la cantidad de requisitos, requerimientos, entre esos el papel de ser Montubio. Claro, se supone Entonces, que, mira, esa es otra cosa, se supone que eso empezó como una acepción propia, ¿no? Eso era como tú te consideras, Olguita, te consideras chola, te consideras montubia, de qué, ¿no? Pueblo, nacionalidad, te sientes tú cercana. No es que naciste, no es que tu papá fue, no. Un pueblo, nacionalidad en el que yo me sienta cercana, por lo que sea, porque me gusta, porque me cae bien, eso es una excepción. Es como yo me considero. No debería de pedirme nadie ningún papel ni ninguna prueba. Sin embargo, nos obligan a que tengamos una prueba. Yo la tengo, ni con eso. ¿Sabe por qué? Porque hay otra ley que está mal, la de los concursos de mérito y oposición. Resulta que los concursos de méritos y oposición se arman en las universidades solo y únicamente para que los ganen los profesores académicos que ya trabajan ahí. Los demás somos bulto. Los demás vamos con la ilusión, la esperanza, el sueño. ¿Qué pasa? Les dan todo el puntaje y toda la preferencia a los profesores que ya trabajan ahí, Los demás no pasan en la segunda fase. No, pues yo me quedo siempre en la primera. A mí no me quieren ni ver pues en la fase de mérito, porque saben que si me pasan a la fase de mérito les voy a ganar. Entonces, obviamente, a mí me dejan en la primera, ¿no?
¿Sabes qué? A mí lo que sí me llama la atención es que sigan dándose ese tipo de situaciones y que no haya algo que pueda frenar esto que es totalmente ilegal. Ilegal en el sentido de que si hay un requerimiento, la persona tiene que, todas tienen que pasar todos los requerimientos, pero se llenan siempre de un artificio, de un artilugio, no sé, para poder, como tú dices, dejarte en la primera línea y no poder avanzar. A mí sí me ha llamado mucho la atención y me da mucha pena, pues más o menos como los concursos que hacen para cuando ofertas algo en una institución pública, que tú ya Mm. sabes que ya hay quien armó todo el proceso para poder tener ese, eso que que están solicitando ofertar. Y Así es. pasa lo mismo con las Es misma cosa, universidades, pero es la de misma, otro modo, con con, otra. con otros Es otro ejemplo. detalles, con otros detalles, con otra gente, etcétera. Y claro, van quedando relegadas personas que efectivamente como tú, que yo considero que definitivamente, y no es porque estemos conversando, yo siempre lo he dicho y siempre lo he visto, personas que efectivamente tienen todo ese potencial de poder entregar. Imagínate tú, más allá de querer entrar a una universidad y de querer dar clases en un lugar, es esa necesidad que se tiene de poder entregar esa información que uno tiene tan valiosa para que otro la pueda tomar y también aprovechar. Y no hay cómo, o sea, y uno se va quedando ahí ahogado en muchos de los tiempos porque ¿cómo haces? O sea, y también necesitas ser pagado. También necesitas tener tu remuneración porque obviamente es un trabajo que te ha costado todo el proceso y yo no hablo de sacrificio, yo hablo de un proceso que te gusta, pero que también quieres y tienes la necesidad de como ecuatoriano poderlo entregar a todos. Y no solamente pasa, te digo, hay otra situación que también se da, que eso tú estás en Guayaquil y estás apostando en tu ciudad, pero si te da ganas de irte a otro lugar, ahí también comienzas a tener otro tipo de discriminaciones internamente. Y entre Ah, esas es, seguramente la discriminación es mundial. y Si entonces en un ahí, país no te lo hacen de una manera, te lo hacen de otra, pero te lo hacen. porque en cambio ya, si tú no naciste en ese territorio en el que estás queriendo hacer un trabajo, trabajar en ese lugar, entonces claro, es que tú no eres de aquí, eres, oye, yo, hola, hola, o sea, yo soy ecuatoriana y como ecuatoriana, la República del Ecuador me otorga a mí un título más allá de donde me encuentre, para poder ejercer mi trabajo, mi profesión en cualquier lado. Entonces pasa eso también y siempre van a irse dando muchas más cosas. ¿Y eso qué es lo que provoca? Precisamente, y que pareciera que no es un tema, el tema migración no es el tema al cual nosotros, esto que estamos conversando, no llegar a ese punto, ¿no? Y es que las fugas de cerebro se provocan precisamente también por eso. Por eso, porque hay mejores condiciones en otro lugar. Y es una cosa tan sencilla de corregir, Olguita. Sencilla, Sí, sencilla. sí. Y no es que no se ha hecho en el país, se ha hecho, pero se ha hecho con otros temas. Por ejemplo, usted fue director en entidad pública. Usted sabe lo que es la contratación pública. Usted sabe lo que es Ujú, contratar personal en lo público. Desde hace ujú, algunos años atrás, con esta ley de equidad de género y todo lo demás, usted tiene que tener dentro de la entidad pública un número equitativo de mujeres versus el número de hombres que tiene. ¿No verdad? ujú, Ya, igual debe ser equitativo el tema de las direcciones. Si tengo 6 directores, tiene que haber 6 directoras, ¿no? O sea, ujú, mujeres en posiciones de poder. Estamos ujú. hablando también de las personas con capacidades especiales. El Ministerio de Trabajo le exige a usted o le exige a la empresa pública y a la empresa privada que debe tener cierto número de personal enrolado, fijo, como activo fijo, que tenga capacidades especiales. Puede tener Ujú. fallas de audición, puede tener alguna cuestión física, pero debe tener dentro de sus filas personas con capacidades especiales. Debe existir. También se da en el tema LGBTI. ¿Y por qué no en los profesionales? Discúlpeme. Eso se corregía con una cosilla tan sencilla como poner dentro de la ley que debía existir equiparidad, o mejor dicho, equidad en el tema profesionales versus académicos. Usted tiene 50 profesores académicos en esa universidad, usted debe tener 50 profesores con experiencia. A mí me tocó en algún momento entregarle mi cátedra en una universidad muy conocida de Guayaquil
a un doctor PhD cubano que en su vida había hecho o había metido el micrófono, pero ni para cubrir un bache en la calle. Pero el señor era PhD. ¿Y qué haces aquí, mijito? ¿Por qué estás aquí? Porque en Ecuador hay trabajo para nosotros, porque los académicos PhD podemos trabajar y ustedes que tienen experiencia no. Y yo como licenciada en comunicación, en ese tiempo como con 15 años de experiencia, en 4 canales diferentes, tuve que entregarle mi cátedra a un PhD que no sabía nada de televisión. ¿Cómo no vamos a estar pensando en migrar? Los ecuatorianos. Ay, que hay que hacer patria. Hágale el que tiene trabajo. El que tiene trabajo me imagino que quiere hacer patria, ¿no? Desde donde sea, yo también quiero hacer patria, estoy muy de acuerdo. Pero ahora pues las oportunidades de trabajo. Eso es injusto. Y hay cosas que, reitero, puede ser muy loable y muy bien entregado el profesor que es solo académico, pero hay cosas que el ejercicio profesional es el que te enseña. La vida, la calle, la calle. Así como cuando le dicen a uno, a usted le falta calle, mamita. Yo también les puedo decir a ellos que le falta calle. Nunca se han jalado una plantonera. ¿Usted se acuerda ahorita en esos tiempos de periodismo cuando el señor León Febres Cordero no quería hablar y nos tenía bajo sol, bajo lluvia? Estábamos todos los periodistas ahí orando a ver a qué hora habla este bigotón para podernos ir a la casa. ¿Sí o no? 8 o 9 de la noche, que hasta pena le dábamos, y alguna vez mandó a comprar una pizza para que comamos ahí a pedacitos toditos, porque se requería, el país requería la opinión de este caballero y nos tenían a toditos. Mientras uno esté ahí parado afuera, pues toditos estábamos ahí parados. Imagínense, sol, lluvia, trueno, relampagueo, terremoto, lo que fuera, nadie te movía de ahí. Que te lo cuente pues tu profesor académico. A ver qué se siente. Que te lo cuente. Que te cuente las experiencias que he vivido. Que te cuente las experiencias que ha pasado cuando Lucio se zorra la corte. Que nos llamaron a toditos a trabajar a las 10 de la noche. 10 de la noche. Yo estaba por la segunda cucharada de almuerzo, Olguita. Almuerzo, a las 10 de la noche. Y nos llama, inmediatamente sale la cadena nacional, don Lucio cesando la Corte Suprema de Justicia e instaurando la Pichicorte. ¿Para qué? Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea a quienes nos estén viendo. Se los dejo de tarea qué fue lo que pasó. 10 de la noche al canal. Y nosotros agarramos una almohadita, una chompa. Por ahí el que alcanzó se bañó, se puso los tenis, jean, porque uno ya sabía que eso era amanecida. 3 de la mañana al aire. Yo llamé a Alberto Dajit para decirle qué va a hacer usted, porque ya su juicio, nananina, usted es libre de volver, dígame qué va a hacer. Me acuerdo que me dijo el economista, me ha dejado usted obnubilado, Mónica. Tenga la bondad, le voy a dar otro número de teléfono y usted me va a llamar a ese número porque me voy a ir a la biblioteca. Él estaba en Costa Rica, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Me voy a ir a la biblioteca porque si yo le contesto todo eso aquí, estoy desde el cuarto, entonces le voy a hacer bulla a mi mujer. Quiero dejarla dormir tranquila. Llámeme en 5 minutos que yo bajo y le contesto. 3 de la mañana. 3 de la mañana. Lo que me contestó, pregúntale a tu profesor académico que en qué libro se escribió eso. No hay libro. Eso está aquí. Porque lo vivimos y lo sabemos. Por eso nos queremos ir. ¿Cómo no vamos a andar buscando? Migrar. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo no? Es verdad. Es verdad. Y también pasa muchísimo esto en la parte periodística, pero también cuando tú has tenido, y que también lo has hecho, experiencia en la función pública, ¿no? Y no estamos hablando de política, estamos hablando del ejercicio ya de la función pública y el conocimiento de cuáles son las cosas que tenemos que hacer para lograr hacer un trabajo que verdaderamente represente a la ciudad, a la gente, a todo el entorno y a todo el país, que verdaderamente no solamente que se necesita, sino que era necesario hacer. Y tú me haces acordar ahora de cuando yo todavía estaba estudiando en la universidad, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Información Pública en aquel tiempo, que era la CENDIP.
Me ¿no? acuerdo, la Cindy. La Sendy. Y fíjate que a mí me tocó pues el tiempo en que León Flores Cordero tuvo el taurazo. Claro, Teresa Arboleda estaba ahí. Oye, nosotros no podíamos irnos, no podíamos irnos, tenemos que estar justamente a la espera de ver cuál iba a ser la situación. Y en aquel tiempo, imagínate que nosotros teníamos que pasar la información a todos los medios a través del Telex. O sea, en esa máquina gigante, escribiendo con la tirita esta que pasaba para todos los medios de comunicación impresionante. Y claro, ahí pues como usted dice, dejamos de tarea las situaciones que se crearon y que se generaron y que se enteraron Yes. posteriormente. ¿Pero por qué? Porque había un equipo de periodistas que estaba entre todos los medios haciendo pues el trabajo y la función que correspondía. Y eso, como tú dices, eso no nos cuenta nadie, eso lo vivimos. Y pasa lo mismo en la gestión pública. Y ahora cuando tú mencionabas el tema de la cultura y del trabajo que en algún momento, en al menos mi caso, tuve que desempeñar y mirar desde acá la información que en la actualidad se da con respecto a lo que pasa en el tema cultural en Guayaquil sobre todo, tú te quedas así como que wow, ¿qué pasó? Porque es eso, no es un trabajo, cuando uno trabaja en la función pública, no es un trabajo de 8 horas, es el trabajo de 24/7, como se lo hace en cualquier profesión en donde se ejerce con toda la responsabilidad del caso. Y es difícil, realmente difícil. Es una batalla diaria que la función pública no se mezcle con la política. No, no, Porque es que es se parte, toca, ¿no? Se es toca. parte, Claro, es parte, así es. claro, claro que sí. Es parte precisamente. Entonces, es muy difícil, es complicado, aparte de que trabajar en la función pública a cargo o con un político de amplio espectro, de mucha proyección, es más complicado todavía porque hay más ataques. Usted trabajó con Flores Cordero. Yo trabajé con Flores Cordero. ¡Qué miedo! Porque ese señor a veces a mí me lo mandaban a cubrir 2, 3 veces al mes y yo ya estaba ya, me temblaban las patitas. Imagínese trabajar con él, haber sido es jodido ese señor. Sabes que el tema del proceso con el museo fue increíblemente interesante porque cuando yo llegué al museo, pues ya había pasado un periodo de Flores Cordero y había sido desde el inicio el cierre de todas las operaciones en diferentes espacios, ¿no? Y el museo fue uno de los que se quedó mucho más largo a la espera de ir subsanando muchos temas, porque realmente lo que encontraron o lo que se vio en videos y que todo eso todavía existirá por ahí, es un tema que había de trabajo muy fuerte. Y, y claro, lo impresionante de todo es que cuando él vio el trabajo final de ya una apertura del Museo Histórico, que fue en el año 2000, eh, él fue, creo que fue la primera vez que fue al museo, ¿sabes? Creo que fue la primera vez que fue al museo y ya vio todo instalado, todo organizado y se quedó impresionado. Incluso yo me acuerdo que él dijo, yo debía haber venido mucho más tiempo aquí, porque fue impresionante el ver el museo de la ciudad y en lo Y que se el Museo de convirtió. Guayaquil, la gente habla mucho, ahorita que está de moda el TikTok y que está de moda los videos de Instagram y de Facebook, la gente habla mucho de los museos alrededor del mundo. Pero caramba, guayaquileño, vaya al Museo de Guayaquil, que no le pide nada. Yo sé que no va a encontrar porque Venus de Milo, no va a encontrar, hijo de su madre, ¿cómo se llama el cuadro el cuadrote? Las meninas no va a encontrar, cosas maravillosas que hay en el arte, ¿no? Mundial, lo entiendo muy bien, pero nosotros tenemos un museo, o sea, cada espacio es una muestra museográfica diferente, ¿no? Yo fui a cubrir muchísimas veces la inauguración de muchas alas del museo, fui a cubrir el Museo del Bombero cuando abrió sus puertas por primera vez, que yo siempre he sentido por los bomberos un amor especial, lo sigo sintiendo. He hecho programas enteros de bomberos, me encantan los incendios de Guayaquil, es uno de los temas, de mis temas históricos favoritos. Entonces le he puesto yo siempre mucho amor y mucho énfasis al tema de los bomberos y por esa razón yo en el Museo del Bombero yo grababa, para la fiesta de Guayaquil yo
fijo sacaba un tema de incendios y de bomberos, fijo sacaba uno, todos los años. Entonces, hay también las muestras museográficas que está, en los que está dividido el museo. Me acuerdo cuando fui a la inauguración de la muestra de fiebre amarilla, pero me pareció espectacular cómo estaba el vidrio templado puesto en el piso, porque los cadáveres que aparecieron allí no estaban levantados, no habían sido puestos en cofres ni nada, simplemente me acuerdo que el arquitecto Hoyos hizo el anuncio al Ministerio de Cultura para que ellos vengan a De ver. patrimonio. Vino el Ministerio de Salud a darse cuenta y a constatar que no hubiese virus ahí, ¿no? Que no hubiese virus, que no estaba activo ese bicho. ¡Qué miedo! Entonces, eso vinieron cuando declararon que esos eran cadáveres de la fiebre amarilla y que el virus ya no estaba activo. Mire, el arquitecto le echó cachete, pechito y ombligo a esa producción e hizo un montaje museográfico sobre la fiebre amarilla que tiene hasta un diorama que te muestra dónde están extendidos y dónde están enterrados los cadáveres del museo. Y es una cuestión importantísima porque el museo cambió de nomenclatura. El Museo de Guayaquil antes era el Museo de Guayaquil, ahora es el Museo de Sitio. Claro. Es un museo de sitio porque el hallazgo está ahí adentro, se descubrió ahí adentro. Esas cosas que la gente no sabe, para mí era un dulce comunicar. Para mí era un dulce, era una maravilla. También cuando los padres de Lasallano le cedieron la custodia por creo que 99 años, una cosa así, o 100 años, del Museo Natural, que ellos tenían adentro del Colegio La Salle porque se estaba como deteriorando, como dañando, y le dieron todo al arquitecto Hoyos. Y él abrió una muestra especial de historia natural donde están los animales disecados, cultura pura. Y la gente ni va. Pregúntele cuántas escuelas van o cuántas, ni van. Ahí está el pobre museo. Bueno, sí, yo lo veo desde lejos ahora y bueno, lo que siento en mi parte es satisfacción. Realmente se hizo lo que se tenía que hacer en su momento y se hizo bastante, se hizo bastante. Y se hizo muy bien. Yo como ecuatoriana y guayaquileña te agradezco. Te agradezco, de verdad. Yo te recibo el agradecimiento. Te agradezco que hayas hecho semejante trabajo, Olguita, porque de verdad eso es hecho con amor, eso. La verdad es que yo te lo agradezco también y fue un trabajazo que deja muchas satisfacciones y al menos dejó una ala larga de oportunidad de continuar de trabajo, pero había que hacer cambios y los cambios realmente eran de decisiones bastante fuertes, que al tiempo de la pandemia pues daba la razón del por qué era necesario hacerlo y era precisamente cambiar un poco lo que ya se había hecho, que tenía más de 10 años, y lograr que eso pues se convierta en algo mucho más tecnológico, que para la fecha y el tiempo no era como todavía muy importante. Pero tú sabes, la visión, ¿no? La visión hacia el futuro siempre es parte de lo que uno como gestora también hace. Pero bueno, yéndonos un poco más y precisamente hablando del tema de estas migraciones y todos los problemas que se crean y se generan, y cuando, claro que duele, ¿no? Duele el escuchar en un momento determinado a que cierto grupo de personas que llegan, o grupos de personas que llegan, que te digo que definitivamente yo no creo que sean con la dureza que fue dicho, que sean los ecuatorianos que están haciendo ningún daño a la ciudad. Realmente, ¿te estás refiriendo a las palabras del alcalde de Nueva York? Estoy refiriéndome a esas palabras. Y yo no creo, nosotros, las personas que de alguna manera llegan a la ciudad, o sea, llegan en una condición totalmente diferente a una persona que llega de otro país, como en el caso de un venezolano. Créeme que el ímpetu, el derecho ganado por llegar, hace que su acción y su actuación sea totalmente diferente a un ecuatoriano que viene a ver cuál es la oportunidad que le tienen para ofrecer. Claro, internamente el país también tiene una condición bastante crítica y sutilmente hay una rivalidad o pelea, o sobre todo la idea de también decir, ¿no? Manden por allá a estos migrantes y vean cómo se las arreglan para que se den cuenta de que esta situación se está yendo de las manos. Entonces, obviamente, han llegado muchísimos grupos de ecuatorianos también acá,
ecuatorianos, de diferentes partes del país y del mundo, realmente, ¿no? De América, Sudamérica, etcétera. Y las condiciones en las que están, yo no te pudiera decir exactamente, como te lo he dicho en otra oportunidad, yo no te pudiera decir, sí, están aquí, están allá, están acá. No, no, yo he podido ver ciertos grupos porque he estado en ciertos lugares que me ha permitido poder conocer de cerca y empáticamente poder, o sea, ver, ¿no? De qué manera en algún momento se puede dar el apoyo. Pero realmente, imagínate, gente que viene, no una persona, vienen grupos familiares, pero son grupos familiares bastante, o sea, hablamos de profesionales primero, pero también hablamos de personas que no precisamente son profesionales y que se arriesgan a venir. O sea, y yo veo mucha gente y grupos de la sierra, que es como siempre ha pasado. Tú sabes que las migraciones dentro de lo que es el país de la sierra son los más arriesgados a venir y a entrar al país y tratar de hacer este espacio y este lugar de su forma de vida, mejorar la calidad de vida, etcétera, ¿no? Claro, su nuevo horizonte, su meta, el final de ese sueño, ¿no? Tratar de llegar a esa olla encantada que tiene no solamente dinero, sino sueño, alegría, hacer de ese país su país, ya que en el suyo no se pudo. Esa es la Sí, meta, esa es la meta, pero lamentable, bueno, tenemos concepciones migratorias completamente diferentes entre países, diferentes. completamente Sí. diferentes. Yo recuerdo cuando llegaron, porque yo estaba ya en los medios de comunicación cuando llegaron los colombianos acá, y que todo el mundo los miraba pues con miedo, unos y con respeto otros, ¿no? Pero Claro. ellos llegaron con una actitud, por lo menos a trabajar, tan humildes. Yo recuerdo que entraron, en esa época entraron en el canal en el que yo estaba, entraron unos 10 y la gente al principio los miraba con miedo. Ya después su acento era como chistoso, porque era Jocoso. muy diferente Sí. al nuestro y tenían acentos diferentes dependiendo de dónde venían, ¿De dónde ¿no? venían? Claro. Claro. Entonces era una gozadera y todo. Ya con el tiempo nos fuimos adaptando, pero ellos llegaron en un plano humilde. ¿Por qué llegaron en un plano humilde? Porque lo que ellos habían vivido no era sencillo y los había hecho humildes. Así es. Lo que ellos vivieron fue una guerrilla, un otro grupo que según ellos contaban no era solamente la guerrilla la mala, sino que a veces la guerrilla incluso los protegía y que era el ELN el que no permitía nada. Si tú no estabas en su favor o a su favor, estabas en su contra. Entonces, esas cosas llegaban ellos a contar. Allí había muertes, todos tenían historias diferentes, todos, una más trágica que otra. Que la otra, claro. Claro. Entonces ellos habiendo vivido tanta época de sangre, de muerte, de persecución, obviamente aquí llegaron con una concepción diferente. Es distinto llegar a un país como Norteamérica por parte de los venezolanos, con todo el respeto que se merecen los venezolanos, pero ellos llegan con un criterio de, a mí me tienes que dar todo porque yo vengo en calidad ¿de qué es que llegan? De refugiados. De refugiados, Ya, asilados, entonces, refugiados. si van, y esto es lo que me han contado, ¿no? Lo que me han dicho, que yo como periodista ya he indagado lo mío también sobre el tema, y tengo varios amigos que trabajan justamente en agencias de empleo en Nueva York y en varias partes de Estados Unidos. Dicen, pareciera que llegan a la obligación, no llegan humildemente. No es que yo no voy a lavar plato porque me mojo las manos y me da no sé qué. No es que yo no voy a cargar nada porque, ay, me no es que yo no, puchi, que entonces, ¿a qué vienes, hijito? O sea, viniste a Sí, migrar o que vienes, no quieres el puesto del presidente, por si acaso, por esa cosa de la vida, no te gusta, ¿no? O sea, te das cuenta, entonces ahí sí. ya no hay la humildad, ya no hay esto que tiene el ecuatoriano que sí nos distingue de, ¿cómo sobrevive usted? ¿A qué se dedica? Te preguntan como ecuatoriano y tú contestas, lo que caiga, en lo que haya. ¿No verdad? Eso dice el Sí, ecuatoriano. En lo que sí. venga, para las que vengan, y estoy. Aquí ¿Ya? estoy, de que dice, aquí Esa estoy. es la humildad que Cuál no es el trabajo? tienen otros grupos. Ese es el problema. Entonces hay Claro, tanto tropel de gente en la calle que obviamente necesitan comer. ¿Y qué es lo más fácil? Las malas juntas, las malas cuestiones, porque es más sencillo, ¿no? sí. Entonces eso es lo que estamos viviendo. Y no lo viven solamente ustedes allá en Nueva York, nosotros también lo vivimos aquí, también.
Sí, y sabes que eso es como a veces el criticar, a veces el tratar mal a alguien, incluso dentro de nuestra propia ciudad, porque a lo mejor no se están comportando, a lo mejor no están haciendo, o sea, no están siendo lo que nosotros no aspiraríamos a que sean humildes, pero que sí al menos sean un poco más calmados, hablándote desde Ecuador y la migración y éxodo que se dio para Ecuador, ¿verdad? Y luego eso, todo eso viene como un boomerang, ¿no? Luego te regresa porque tú sales y estás acá y entonces tienes que estar en la situación de que, ¿cómo me comporto? Entonces, en los casos de los ecuatorianos, por eso te digo, quizás por el hecho de la cantidad que llegó, efectivamente, gente que está en la calle, gente que ya no tiene cómo subsistir, ocupan espacios públicos, Y no había fuera del etcétera. hotel, ¿de qué hotel? Del Hotel Jefferson. ¿De qué hotel era que estaban? Sí, del Hotel Jefferson. Pero Ujú. mira, y claro, están buscando y viendo la oportunidad de contar con un trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no tienen el permiso para poder trabajar. Entonces, ¿cómo ellos, en cambio, en el otro caso, en lo que tú mencionas es real? O sea, efectivamente tienen la posibilidad de trabajar, pero no quieren en las cosas que en su momento pudieran tener la oportunidad que otro lo está diciendo, venga, lo que hay, como tú bien dices. Claro, Entonces, es lo que es un hay. Es poco que cuando uno difícil. migra, uno va a trabajar en lo que hay ahorita. Uno no es que va a encontrar el trabajo de sus sueños. Pucha, que yo quisiera ya también migrar y que me pongan en una pantalla, carajo, ¿no? ¡Qué Que, bestia! no, tú tienes que venir al New York Times, querida. Dios te oiga. Tienes que venir al New York Times. Bueno, te das una pasadita por el Costanero primero. Me doy un paseo por el costanero. Yo me acuerdo de otra anécdota de estas de prensa. Hoy sí podemos seguir hablando, son 19 A horas. ver, ya tenemos 5 minutos más y terminamos. 5 minutos más, una anécdota rapidita. Yo me acuerdo que cuando fue el terremoto en Chile, este que hasta dicen que arqueó un poco, que movió el meridiano incluso de la Tierra, que fue súper fuerte, súper fuerte. Súper Eran como fuerte. las 3, 4 de la mañana y yo tenía un amigo que estaba haciendo prácticas o que había logrado meterse de alguna manera. No me acuerdo si era en el Miami Herald o en el Washington Post. Y créeme que a mí el ojo me temblaba así, así me se lo hacía, así, de la envidia que me daba. No, cuando tiembla la tierra en Chile y él me dice, oye, te dejo, porque estábamos chismeando 3 de la mañana, él despierta y yo despierta, ¿no? Chismeando, mira que lo que pasa aquí, que acá el tipo de información como es, y yo, ay, ya, yo quería saber hasta cómo eran los baños del Miami Herald o del Washington Post, no sé qué. Entonces me dice, espérate que acaba de temblar la tierra en no sé qué lugar y voy a ver. 5 minutos después me dice, oye, es un terremoto gigante. Tú me contaste que tenías una periodista en Chile. Le digo, sí, tenemos una periodista en Chile que fue a cubrir Viña del Mar, a los artistas de Viña del Mar. Pues llámala. A ver, primero que nada, sí que está viva y después que te haga tomas, porque esa vaina fue. La resolución, que te lo cuente tu profesor académico. Amigo. ¿Qué le de saber qué fue lo que pasó? Bueno, al menos le dejamos tarea para que vaya a buscar. Que vaya a buscar al profesor académico para que le cuente la anécdota a los estudiantes. Efectivamente, efectivamente, sí. El tema académico se volvió en los últimos, en los últimos 10 años o 15 años, se volvió eso una locura, ¿no? Tanto No, yo te así, tengo la palabra, sí, me van a tirar piedras y tierra, pero yo te tengo la palabra, se ¿cuál? prostituyó. Así. Se prostituyó. Hay hartísima gente con maestría y PhD, y está bien, pero como yo lo digo, no puede estar una universidad llena de profesores que solamente leyeron. No, no, es que como tú dices, y claro, la palabra que yo le emplearía es que se hizo totalmente comercial. Se hizo comercial, efectivamente, estudiantes salen del colegio, van a la universidad, luego hacen un diplomado, un masterado y un PhD, pero nunca trabajaron en nada. O sea, nunca se dieron el tiempo, por último, de saber dentro de lo que estudiaron, cuál especialización tomar y por ahí hacer su PhD, sino que siguieron una carrera que desde la misma universidad fue de alguna manera inducida y claro, terminabas, no tenías fin tu carrera en las universidades, claro, tienes 25, 26 Claro, años vivías y eres estudiando, estudiando, PhD. estudiando, estudiando, estudiando. Claro, continuaban. Siempre Estuvieron estabas las... estudiando. Entonces, evidentemente en el momento en que había ya que entregar el cargo de pronto,
¿no? Tú lo dejabas a una persona que fuera o que tuviese esas mismas condiciones. Claro. O sea, las personas que están allá adentro en las universidades son las personas que son favorecidas en los concursos de méritos de oposición. No vamos a decir que es diferente o que es de otra forma porque no lo es. Así es y punto. Si esa persona no ha escrito nunca un libro, si esa persona nunca cubrió un bache en la calle, en el caso de periodismo, que es lo que me consta, pues eso no le importa a la universidad. A la universidad lo que le importa es que haya cada vez más estudiantes. A lo mejor por eso es que cada vez hay menos estudiantes. Yo sé muy bien cuántos estudiantes hay en cada una de las áreas de comunicación de cada una de las universidades de esta ciudad. Sé cuántos hay en este momento y yo sé muy bien que esos pocos estudiantes que hay a lo mejor puede ser producto de que no hay maestros que sepan enamorarlos de la carrera, porque no hay quien le haga vivir la noticia. No hay. Desde un libro no se puede. Así es, mi querida Mónica. Y bueno, nosotros tendríamos para hablar 3 episodios, 4 episodios. Dios mío, no nos para nadie. Y no nos va a parar nadie y tendríamos la posibilidad de dar muchos tips incluso para poder crear, generar una acción que verdaderamente pudiera también ayudar y represente un aprendizaje. Y como te digo, una de las cosas que tenemos, al menos quienes hemos transitado desde lo académico y hasta lo profesional, la experiencia, etcétera, es precisamente la necesidad de poder trasladar esta información. Pero ya es momento, ya es hora de que también se tome en consideración precisamente a personas que tienen esa capacidad probada, porque como tú dices, tú lo has hecho, tú conoces, tú sabes, y asimismo, en mi caso, más que el periodismo, las relaciones públicas me llevó hacia estos otros senderos, el turismo, la cultura, el medio ambiente, y por ese lado, pues he tenido la oportunidad también de conocer como una gestora, y ahora pues en el tema del costanero, que es un tema que fue pues siempre la idea de poder generar una comunicación a partir de mi propio deseo de qué comunicar, porque también hay periodismo y periodismo. Entonces, yo estoy súper agradecida contigo por haber compartido esta tarde, por haber entregado esta valiosa información, y sé que voy a seguir tu consejo de ir y buscar. Estoy dándole la vuelta, como te decía, a la manera de poder llegar, y porque sí, quiero hacerlo, quiero mostrar el rostro de nuestros migrantes, mostrar el rostro de nuestra gente, gente buena que está queriendo precisamente mejores días. Ojalá y la pudiéramos tener todos, yo también. Yo también me resistía a venir acá. Y no tenía que haber venido ahora, podía haber venido antes, pero realmente lo que quería era darle mucho más a mi país. Pero así, al igual que estas personas que vienen sin falta de oportunidad, lo que uno le toca es precisamente seguir haciendo sus sueños realidad donde sea, donde quiera que estemos. Así que desde acá, un saludo también a todo el país, a todo mi Ecuador querido, Guayaquil. Ojalá y el tema de la cultura, realmente lo que venga sea lo mejor, es lo que aspiro realmente, y que cualquier cosa que se esté haciendo pues sea en favor y en beneficio de todos los ecuatorianos. Así que, mi querida Mónica, estaremos en contacto todavía y permanentemente, y continuaremos con nuestra labor. Así es, y yo ya estoy colaborando con el costanero. Entonces, así mismo tiene que ser, así mismo va a ser. Dios te escucha. Muchas gracias, Olguita de mi vida, por haber compartido conmigo, por haberme invitado. Gracias, se te extraña mucho. Te quiero muchísimo, amiga querida. Sé que eres una de esas personas valiosísimas que le hace falta a este país. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti, mi querida. Ahí está la playa rica. Todavía estamos con calor por acá. Bueno.
Bueno, y muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima conversación que tendremos este día jueves con nuestro querido Patricio Jaramillo. Él estará con nosotros también conversando sobre la orquesta sinfónica. Ah, qué Gracias. bueno. Sí, sí, ahí vamos a estar juntos. Bye. Chao, chao a todos. Gracias por Gracias. acompañarnos. Bye. Bye.